At Arizona State University, we're bringing world-class education from our globally acclaimed faculty to you. Ranked #1 in innovation for 10 consecutive years and #2 among public universities for employability. ASU isn't just ahead of the curve, it's creating new paths to success. Earn your degree from the nation's most innovative university. Online, that's a degree better. Explore more than 300 undergraduate, graduate, and certificate programs at asuonline.asu.edu. Bienvenido al programa Alforat, un querido amigo de nuestro programa, nacionalidad siria, lleva muchos años en nuestro país y se desempeña en Chile como profesor de idioma árabe. Y creo que es muy importante conversar sobre la naturaleza de este idioma, que es uno de los idiomas que, aunque no lo crea la comunidad, siempre está adquiriendo más seguidores. Bienvenido al programa Alforat, Abdallah Rifai. Shukran, muchas gracias, Nasrat. Ahla wasahlan, bienvenido. Bueno, ¿cómo ha sido
sido tu experiencia como profesor árabe en un colegio? Muchas veces quizás llamado la atención porque de alguna manera, y con todos los esfuerzos que esto amerita, enseña árabe a sus alumnos en la región metropolitana. La verdad, no solo en el colegio, en la comunidad árabe en Chile en lo general, a través de internet o de forma presencial, y algunos también son alumnos de América Latina, entonces de otros países. En algún momento tuvimos hasta alumnos online desde España. Entonces a mí me llamó la atención, la verdad, la cantidad de personas, no solamente de personas que, digamos, descendientes de árabes, sino personas que no son de origen árabe y quieren aprender el idioma árabe por distintas razones. ¿Te sientes orgulloso de que tu lengua materna atraiga a nuevas personas que quieren aprender del árabe, que dicen que es uno de los idiomas más difíciles del mundo? La verdad es que sí, me siento muy orgulloso y me alegro mucho porque el idioma árabe para mí es como la caja donde los árabes dejaron todo el arte, la poesía y toda la mentalidad árabe, entonces, y la historia también. Y uno cuando aprende de árabe o el idioma árabe, aprende también sobre la cultura, la historia, la religión también. Entonces es inevitable aprender solo idioma como idioma. Entonces ahí es un paquete completo y eso me hace sentir orgulloso que los árabes también en alguna época han hecho muchas cosas buenas, entonces, y siguen haciendo cosas buenas. El idioma árabe nos hace siempre traer todos estos recuerdos y cosas buenas. Abdala, ¿qué características tiene el idioma árabe de manera sencilla que podamos compartir con nuestros seguidores y auditores? El problema que la gente no sabe que el idioma árabe es uno de los 5 o 6 idiomas oficiales de la ONU. Cuando uno busca en la cantidad de población o personas que hablan el árabe o lo nativo, o los hablantes de idioma árabe son como 500 millones, y eso no es un número de personas quizás de los millones de personas en el mundo, como otros idiomas como en China, por ejemplo, que el idioma chino es muy importante porque China es una economía grande y una población grande, pero los árabes el mundo árabe no es así, tampoco es un solo país. ¿Qué es lo que hace, por ejemplo, que el idioma árabe es uno de los idiomas de la ONU, no el idioma de India? Los indios son mucho más de número de población, pero no, el idioma no es uno de los idiomas oficiales. La verdad es que el idioma árabe tiene una importancia porque representa también la cultura del mundo antiguo o el centro del mundo antiguo. Aquí estamos hablando de una región, o lo llamamos el mundo árabe, que es el centro entre Asia, África y Europa. El Mediterráneo, digamos, la frontera sur del Mediterráneo y también los recursos de gas y petróleo, los recursos naturales, importancia religiosa para todas las religiones, digamos, que creen en Dios. Todo es un conjunto de cosas que dan importancia al idioma árabe que fue un día y en el pasado, digamos, y en el presente y en el futuro va a seguir. O sea, el idioma árabe es un idioma inmortal. Además, el idioma árabe es el idioma del libro sagrado, el Corán, atrás de los 500, digamos, millones de árabes hay 1.500 de millones de personas que adoran el idioma árabe porque es el idioma del Corán. Entonces, es un gran porcentaje de personas en el mundo que adoran a este idioma, por eso es un idioma inmortal. Y además de toda esta riqueza cultural que tiene el idioma árabe, también religiosa, que no es menor, ¿cómo podríamos caracterizar o definir los detalles que tiene la gramática árabe? Por ejemplo, ¿cuántas letras son el abecedario del idioma árabe? Son 28 letras, pero las letras nosotros las tenemos mucho cariño porque los árabes, yo creo que no hay otra nación que ama su idioma como los árabes. Las letras se escribe todo de derecha a izquierda. La letra, la escritura árabe es una caligrafía, es un arte. Nosotros las decoraciones que hacemos, si no es de geometría, siempre es de caligrafía árabe. Y eso se nota mucho en los palacios de Andalucía, de España, como tanta caligrafía en las paredes. Y son caligrafías diferentes porque adoramos mucho a nuestro idioma y a nuestras letras. Entonces, es arte. No solo uno escribe, sino está haciendo arte. Tienes mucha razón porque es todo un mundo el idioma árabe. De hecho, como tú nombras, el tema de la caligrafía es realmente un arte que está también en la poesía, en la literatura, en la arquitectura que plasma esta cultura en
en toda su dimensión. Pero también quiero que, para que se pueda comprender la riqueza y las diferencias también que tiene el idioma árabe con otras lenguas tan importantes como esta que estamos conversando hoy, que tiene que ver, por ejemplo, con las diferencias con estas lenguas otras oficiales. Nos decía el número de letras, digamos, consonantes que tiene el idioma, pero hay un tema con las vocales. No tiene las 5 vocales, por ejemplo, que tiene el idioma español y las otras lenguas. Es muy diferente el idioma árabe. Sí, tenemos tres vocales, la verdad. La A, la U y la I, pero lo chistoso es que en el árabe coloquial, sobre todo en Levante, tenemos la E y tenemos la O. Entonces, cuando las personas quieren escribir la E y la O, ocupamos la U y la I. Hay diferencia entre el árabe coloquial y el árabe clásico. Y por eso nosotros cuando llamamos al mundo árabe o la región árabe con el mundo árabe, prácticamente también el idioma es parte de esa diversidad que tenemos, que cada ciudad de repente tiene un acento diferente. Bueno, no solamente pasa en el idioma, ahora pasa en todos los idiomas, pero quizás en el mundo árabe a poca distancia de tierra y hay mucha variedad de acentos. Eso no lo he visto, digamos, en otras culturas, en otros países. Las vocales son tres y tenemos las vocales cortas. Entonces eso también de repente Explícanos eso un poquito, eso de complica. la vocal larga y la vocal Complica, sí. corta. La diferencia entre vocal larga y corta es cuando yo corto una vocal en una palabra, quizás no solo es peligroso porque estoy pronunciando mal, sino estoy diciendo otra cosa. Y ahí yo creo que algo relacionado con la música también, ¿no? No solo tal cual como la escritura es relacionada con el arte de la caligrafía, los sonidos árabes van hacia la música. Las vocales y las vocales cortas. Por ejemplo, si yo digo ver, no es como bir. Bir, con la I larga, es como el pozo de agua. El ver es como hacer el bien hacia los padres, o el máximo del bien, de hacer el bien. Entonces cambia el significado. Si uno no entrena al inicio la diferencia entre vocal larga y vocal corta, le complica la vida, como dicen después. El camino hacia hablar fluido va a ser más difícil. Pero son de verdad detalles que dependen de la práctica, ¿no? No, ni siquiera son ideas difíciles, porque cuando uno pone ejemplos en la pizarra o va a los alumnos, yo digo, lo peligroso de las vocales largas y cortas es que los alumnos lo aprenden rápido, pero se lo olvida rápido, porque no lo Hay ponen que en retener, práctica. hay que Hay retener que, sí, lo aprendido. Ahora, y, por ejemplo, hay mayúscula, hay minúscula, ¿cómo es la no, en árabe, gramática? Punto y coma, punto seguido, punto aparte. ¿Tiene sí, eso el idioma árabe o no? si hay coma, hay dos puntos, hay todas las, digamos, las reglas del texto existen en el idioma árabe. Y lo otro, lo que no existe es la mayúscula y minúscula. Las letras son igual, pero lo que se hace es que la letra se cambia un poco al conectarse con otra letra. Y eso también es un poco de las cosas de los desafíos en la que para una persona que no ha estudiado nada de árabe, al inicio necesita practicar eso. Pero yo siempre doy una misión o una apuesta, digamos, con mis alumnos, que en un mes los alumnos son capaces, para una persona que nunca ha visto las letras árabes, se aplica bien las reglas, en un mes puede leer casi como un nativo. ¿Te refieres a esta estructura que va cambiando de una consonante árabe, si va al inicio, va al medio, va al final, y que va cambiando su forma? Exacto, cambia la forma al inicio, al medio, al final. Entonces, ese cambio de repente a las personas les confunde mucho. Pero por eso yo digo que los árabes encontraron una solución. Yo cuando empecé a buscar el por qué se cambia, cómo es la manera para memorizar eso, y de repente pensé que los árabes también no llaman el alfabeto árabe como en español A, B, C, D, no, dicen alif, ba, hay un nombre. La letra tiene un nombre. Entonces dije, perfecto, la letra tiene un nombre y cambia de forma. O sea, la estamos tratando como una persona. Claro, se va Y ahí transformando en la sí, va a medida trabajar de con una sus persona, le posibilidades. dije, entonces le digo a mis alumnos, yo me conoce, sí, me dice, tú eres el profe Abdal. Ah, perfecto, me acuesto ahí, o me siento, tomo asiento en la silla, cambio mi forma, le digo, ahora me conoce, me dicen, sí, sigue siendo el profe Abdal. Y yo digo, ok, perfecto, estoy parado o acostado, sigo siendo la misma persona porque me conoce, porque me tratan como persona. Entonces traten de la letra como persona y ahí la van a ubicar en todas las formas. Y máximo tiene 4 formas, al inicio, medio, al final o cuando está sola en el abecedario. Y eso, la verdad, ayudó mucho a que es un poco chistoso, pero Pero es tener una cercanía. tiene una cercanía y la gente que empieza, ok, ¿verdad?
el cambio es solamente una rayita, una curva, entonces no vale la pena exagerar el miedo, digamos, porque hay gente de verdad, a mí me llamó la atención que hay personas que quieren aprender el árabe y no quieren aprender la lectura o el abecedario árabe. Dicen, no, no, no lo necesito. Y eso es un gran error. Y después eso les complica más en el camino donde van a pensar que el idioma árabe es imposible de aprender. Y eso nace a que hay dos tipos. Cuando uno aprende el idioma árabe tiene que ver dos tipos de letras. Letras en común con el castellano o con el español y letras árabes. Son que no existen. El sonido de esa letra no existe. Como aquellas que tienen el sonido gutural, que son Exacto. exclusivamente del idioma árabe. Exacto, como la Ain de árabe. Mi propio nombre no es Abdallah con A, es Abdallah con Ain, pero esa Abdallah, letra. claro. Entonces no tengo la letra en castellano, por eso me agregan la vocal corta que debe estar encima de mi Hay la otra primera. también que es la K de kilo, como decimos en español, y la Q, que es la de queso, pero la Q tiene un sonido exclusivo en el idioma árabe. Exacto, la K y la K. Eso es diferente. Y ahí esa K la llamamos como la letra mágica porque en el coloquial la vamos ayuda mucho más o menos en el levante a indicar también a las personas cuando está hablando de dónde es. Es como la Y en castellano. Perfecto, Si un argentino dice voy a la playa, entonces claro. ya con eso ya es como marcar una identidad que es argentino. Claro, hay regiones, hay sectores que no pronuncian, es como que queda muda y uno va identificando de dónde es, como en la costa, por ejemplo, de Siria, que no ¿Mm? pronuncian mucho la Kaf. La K. Ahora, también hay otras características y que son típicas del idioma árabe que tiene que ver, por ejemplo, con los sinónimos, antónimos y sobre todo el plural. No es lo mismo que el español. El español lo encuentro que en ese sentido es más fácil porque es la ES o la S, pero en árabe es una tortura para quien estudia este idioma. Sí, en árabe tenemos el plural regular y el plural irregular. Y a veces la palabra tiene los dos tipos, o sea, tiene el diccionario los dos tipos de plural y tenemos el plural masculino y regular y el plural femenino regular. Y eso también complica un poco el aprendizaje, pero no es tanto. Todos estos detalles de gramática es cosa de práctica, porque cuando uno habla de muchas gramáticas, ok, el idioma árabe para mí es un idioma perfecto, un idioma que expresa muy bien y cuando hay calidad, eso exige mucho detalle. Por eso el idioma árabe tiene mucho vocabulario y mucha gramática, porque se preocupa en darte la mejor versión de la frase y la expresión. Pero es cosa de práctica, la verdad, no es si yo tomo cada gramática de esta gramática sola y al estudiarla, practicarla, se entiende muy rápido. Ahora, el problema en donde cuando uno quiere hablar y tiene que ocupar toda esa lista de gramática al mismo tiempo. La coordinación entre esa cantidad de lista de gramática, eso es lo que hace un poco difícil. Sí, Es como muy manejar un difícil, auto. es muy difícil, porque el tema de los plurales de verdad que es difícil, pero también hay otras cosas que, a ver, yo siento que el árabe, que tengo la suerte de conocer este idioma de muy cerca, el árabe también tiene algo muy bonito que es la raíz. Que no sé si se da en otros idiomas, que sabiendo la raíz, que son las tres letras principales de una palabra, de Ujú. ahí es emocionante cómo ir reconociendo que esas tres letras que son las raíces empiezan a hacer todo el camino de los verbos, de las palabras, De todo lo que pero viene es la raíz para todo, sí. Y, todo lo que es como tres palabras que son capaces es como un árbol. El árbol, es como el un tronco, árbol, ¿no es exacto. cierto? Y empieza a florecer una cantidad de palabras, expresiones, Esa verbos. ayuda, te ayuda a entender el texto cuando uno está leyendo, por ejemplo. ¿Por qué? Porque, ejemplo, es la raíz que es kataba. Son tres letras, kataba. Y las vocales que se suenan en esa palabra, por si acaso, son vocales cortas. Entonces no se cuenta como para la gente que está escuchando, dice K. Hay una A, kataba. Significa escribir. Y cuando voy a sacar de la misma palabra escritor, katib, alargo solamente la alef. O sea, ahí, Kitab. ahí tenemos un buen ejemplo. Por ejemplo, tenemos la K, que es la K de kilo, digamos. Ujú. Tenemos la T y la B. Y de esas tres sale libro, escritor, escritura.
biblioteca, biblioteca, maktaba, kutab. Entonces, todas esas palabras que tienen que ver con el libro o con el hecho de escribir van a salir de esa palabra. Entonces, cuando uno está leyendo y le sale una palabra que no necesita saber esa palabra, porque es una palabra nueva, sino va a saber relación con cuál tema tiene esa palabra. Y eso va a ayudar a la traducción, digamos, y a entender la comprensión del texto. hay otro también que puede llamar la atención en el idioma árabe, que son el dual. Me gustaría que tú lo explicaras, que no existe El en dual, español. sí, sí. Como mencioné que el idioma árabe es muy específico. Tan específico que no es como el castellano te va a dar singular y plural. Entonces dijo, no, que entre el singular y el plural debe existir un punto medio. También es cuando son de pareja, de dos personas, el dual. Y eso no solo en los números. Imagínate, hay pronombre personal para dos personas. Entonces, cuando uno lee dos pronombres personales, significa que hay una conjugación del verbo para dos personas. Claro. Hay un posesivo para las dos personas. A ver, hagamos el ejemplo. Está el yo, El, el tú, y ahí el- empezamos. ya, perfecto. Ya, hagamos. El yo y el tú. Vamos El bien. yo y nosotros, mira, el yo y nosotros, que la primera persona, plural y singular, o singular y plural, no hay problema. Ahí no hay problema. Pero Claro, el problema parte con la segunda y la tercera persona. claro, Cuando estoy hablando contigo, o con ustedes, perdón, con ustedes dos, o de ellos dos. claro. Ahí va a partir el problema, porque anta es tú para hombre. Ojo que los pronombres personales en árabe no son. Ahí es muy específico. Si yo estoy diciendo tú, estoy hablando con un hombre o con una mujer, porque hay una diferencia. Si estoy hablando con un hombre es anta. Si estoy hablando con una mujer es anti. Claro, todo está Entonces, marcado. Hay una todo está marca, marcado, claro. La exactamente. Y terminación exclusiva para femenino y terminación exclusiva para masculino. exactamente. Y cuando voy al plural pasa lo mismo. Ustedes, pero ustedes estoy hablando con solo mujeres, entonces antunna. Estoy Mm, hablando solo mujeres, ¿ah? Si hay un solo hombre, entonces será antum. Y ahí es donde hay digamos, un grupo mixto de personas, hombres y mujeres, o hay un solo hombre, pero ya debo usar antum. Si hay un solo hombre, ya debe usar, aunque hay, o sea, si hay un hombre, cambia el tiro el género. Sí, Habiendo cambia mujeres. mucho, cambia el género y es muy chistoso que el idioma árabe es muy feminista, o sea, acaso. A ver, ¿eso cómo es? Eso te voy a explicar ahora. Después de terminar la del dual, Sí, te voy a explicar por qué el idioma árabe es muy feminista. El tema del dual, que cuando es anta o anti para singular, antum y antonna para los plurales, ya quedó el dual, antumá. Cuando yo escucho antumá, ya son dos personas, ni más ni menos. Y eso significa que la conjugación también de verbo va a ser. Contando eso, que cada verbo en el idioma árabe debe tener 12 conjugaciones en cualquier tiempo, porque son 12 pronombres personales. Dos para la primera persona, cinco para la segunda persona y cinco para la tercera persona. claro, para que quede muy claro. Nosotros tenemos ustedes, que pueden ser dos, tres, cuatro, cinco personas o más. Pero en Exacto, árabe, pues, hay ustedes, que pueden ser dos y más de dos. exacto. Ustedes dos, ya ahí, pero sí, porque es más de dos, el plural en idioma árabe parte, el tres o más. Así es. De hecho, hasta los números son muy complicados por si acaso, yo digo, no solamente para alguien que está aprendiendo, para los nativos árabes son complicados. Al decir los números en coloquial, no es como entrar gramáticamente. Si voy a escribir en árabe clásico o Fusha 100%, ahí debo hacer muchas comparaciones. Pero el singular es el número uno, el dual es el número dos, el tres, ya de ahí parte el plural. Y de ahí cambia toda la gramática al plural. Como mencioné, que es muy específico el idioma árabe, y eso es muy científico. Dicen que fue los mejores recursos, digamos, de medicina o de escribición científica se escribe con el idioma árabe, porque tiene las herramientas gramaticales para dar la mejor descripción exacta. Es como, no son tres o plural, no, eran solamente dos personas. Y eso es también, recuerda que el idioma árabe era el idioma oficial del arte, de la ciencia, como 12 siglos. Entonces, imagínate la cantidad de libros que se escribió en esa época,
como la matemática, la medicina, todos estos libros que se escribieron y ha sido muy fácil rescatar toda esa información y traducirla después a otro idioma gracias a que fue escrita en idioma árabe. Y eso significaba que estaba detallada. Los que estudian en medicina saben que como la importancia de detallar todo. Entonces el idioma árabe ha sido una herramienta muy buena en eso. Bueno, me preguntaste de la... Sí, estaba dando porque era tan feminista el Ah, idioma árabe. sí, tan femenina. Yo leí hace poco un texto que fue escrito, yo creo, por el poeta egipcio Ahmad Shawqi. Ahmad Shawqi le dice el príncipe de los poetas contemporáneos en el mundo árabe, un gran poeta. Y Ahmad Shawqi dijo que el idioma árabe siempre ha apoyado a las mujeres, no a los hombres, porque todas las cosas buenas de género en idiomas son femeninos, las cosas malas o negativas o lo que andan ahí nomás son masculinos. Ejemplo, y a veces pasa en otro idioma, pero en el árabe está marcado el género en eso. La salud, saha, as-saha, termina con la ta amarrada, digamos, que da saha, es la salud. La Ya, salud, la vida. al marad, la enfermedad. Como género es la enfermedad. Claro. Mira Entonces, qué bonita la observación. ¿Y Siria? por ejemplo, eh, el, eh, el conocimiento, La palabra Siria, la palabra Siria. al ma'rifa, La palabra la Siria en árabe, ¿cómo termina? surí, surí. Sí, pero Suría es como, esa T es otra cosa, porque el nombre como país es Suria. Claro. Como Suría, está la T y ahí hay discusión. Pero el tema de por ejemplo, el conocimiento, al ma'rifa, termina con la T amarrada, es un género femenino. Y la ignorancia es el jahl, también es masculino. O sea, las dos, la enfermedad y la ignorancia, como Tiene mucha razón masculino. el poeta contemporáneo. Sí, entonces el poeta Ahmad Shawqi ha sido muy inteligente, como de verdad merecía su nombre como príncipe de los poetas. Y ahí hay una lista infinita de muchas cosas. De verdad uno le da cuenta que el idioma árabe, todas las cosas bonitas, todas las cosas que da mucho a la sociedad, todas las cosas positivas, tienen siempre género femenino en idioma y las cosas que son negativas y en gramática los plurales digamos y todos tienen mucha gramática para solo las mujeres donde las mujeres también pueden ocupar la gramática del hombre pero el hombre no puede ocupar la gramática de la mujer, entonces le da un espacio en la gramática a las mujeres Eh, por ejemplo un si ejemplo para que quede muy claro. el pronombre personal ellas, Honna. Yo no puedo, ahí no hay ningún hombre. Honna. Si voy a decir, si mete un solo hombre, yo puedo decir hom. Pero había 99 mujeres. O sea, las 99 mujeres ocuparon el pronombre que es para el plural, masculino o mixto, pero los hombres no pueden meter cuando es un pronombre solo. El castellano tiene esa misma característica, por si acaso. Ellas y ellos Claro. parecidos. Y ojo que el castellano o el español tiene miles de cosas que vienen de origen árabe. Sí, para allá voy en un ratito más, pero la lingüística, debo confesarlo, es una de mis pasiones, me encanta. Y bueno, el español también ha cambiado. Yo siempre cuando sale el tema del árabe clásico en comparación con nuestro idioma, el idioma español, en mi caso que es mi lengua materna y mi segunda árabe, la tuya es al revés, primera árabe Ujú. y segunda ya prácticamente español, tiene que ver, como yo digo, mira, el Fosha, que es como el árabe clásico, es como el español del Quijote, si nosotros habláramos de esa época. ¿Cuánto se habla el Fosha, que es el idioma clásico en los países del mundo árabe? Porque uno ve incluso en la prensa que van mezclando palabras del árabe clásico, pero con el dialecto típico del país. ¿Se habla Sí. todavía? ¿Dónde se habla el Fosha como tal? Mira, por ejemplo, la prensa, si es una prensa internacional o regional, como por ejemplo el Jazeera o la Arabia o el Sky News árabe o canales, digamos que se ven no solo en un solo país, sino en varios países, ahí se habla el árabe clásico, Fusha. Pero es el Fosha, Cuando, Fosha. el Fusha, pero ojo, la palabra Fusha significa el árabe que se entiende. Y Claro. eso significa que hay un desarrollo de árabe.
yo no puedo ocupar, por ejemplo, si yo busco una poesía de Antar ibn Shaddad que se escribió hace como 2000 años, esa poesía es normal que yo encuentro, yo como siendo profesor de árabe, palabras en las que yo necesito ir al diccionario para saber qué significa, porque son conceptos o de repente describen una situación que fue en una época o una región o un vocabulario muy específico. Ahí necesito un diccionario. Además, la estructura de la gramática es única, o sea, no se ha cambiado mucho ahí. Ahora, quiero que se cambie también, se agregan vocabularios nuevos. Y el idioma árabe tiene mucho vocabulario por otra cosa. Históricamente, las regiones árabes están al medio de otros idiomas, o sea, los hablantes de idioma árabe están entre medio de otros idiomas. Y eso es normal que, por ejemplo, el egipcio tiene palabras muy coloquiales y no la entienden los sirios. Y los sirios tampoco, también tienen palabras, son muy sirias, no la entienden los de Egipto. Y nadie entiende el marroquí. Y el marroquí, nadie, pobre marroquí, No. ¿sabes lo que peor? No, o sea, yo he conversado con mucha gente marroquí, de Argelia, pero tienen que acercarse un poco más al clásico. Claro, Sí, cuando hablan muy coloquial, ahí es difícil. Es como un chileno conversando con un cubano, pero un chileno muy chileno y un cubano, pero demasiado cubano. Ahí empiezan ahí tienen que los dos acercarse al castellano clásico o estándar, digamos. claro, lograr un punto neutro donde poder no Exactamente. utilizar tanto dialecto o modismo, porque de verdad que no se entiende. Y como tú lo dices, pasa con muchas palabras, con otros países latinoamericanos que de verdad a nosotros, sobre todo los chilenos, no nos entienden. Yo creo que nosotros podemos entender más porque tenemos en la memoria colectiva las telenovelas venezolanas, por ejemplo, mexicanas, que uno está acostumbrada ya un poco a su modismo, pero a nosotros los chilenos yo creo que somos los marroquíes, somos Eso es los muy verdad. marroquíes de, de Exactamente. Latinoamérica. Los argelinos y los marroquíes son los chilenos del Claro, mundo árabe. así es. Porque No, sí, hay mucha cine, el cine egipcio, por ejemplo, es muy famoso. Las canciones en Siria, las teleseries Siria, entonces es como estar acostumbrado en el resto del mundo. A mí me dijeron una vez, un diplomático en Argelia, argelino me dijo, ustedes hablan más claro que nosotros. Yo estaba conversando con él en árabe y él me entiende, yo lo entiendo. A veces, de repente, se caían algunas palabras entre nosotros, ¿ah? Pero me dijo, ustedes hablan más claro, pero ¿realmente hablamos más claro o están acostumbrados más a escucharnos? Esa es la diferencia. por las teleseries, el Sí, cine. Bueno, las teleseries sirias son muy reconocidas en el mundo árabe, sobre todo en el mes de Ramadán, que la televisión da un espacio masivo exagerado yo creo. a la industria del drama. Hay un programa, Sí. ya uno llega a Ramadán en Siria y empieza a poner la lista de teleseries. Bueno, nos quedan poquitos minutos y tengo dos áreas que quiero conversar contigo, Ujú. de que el español tiene mucha herencia de la lingüística árabe. Tenemos muchas palabras nosotros que ocupamos y que son herencia árabe, y corrígeme si me equivoco, pero son la mayoría las que empiezan con almohada, Tonal, sí. albahaca, y eso es parte Azúcar, también. aceite. Ah, claro, el azúcar, el aceite. Bueno, y eso es respuesta también a los 8 siglos que estuvieron los árabes en territorio español, y ahí hubo una mezcla maravillosa, incluso también en la arquitectura y la cultura, Andalucía, en la Exacto. música y todo eso. Pero tenemos muchas palabras en nuestro vocabulario que son de origen árabe y que se utilizan a diario. Yo creo que ahí hay una riqueza Exacto. totalmente, De hecho, yo prácticamente escuché patrimonial. varias. A mí me llamó la atención que ayer justo estaba conversando con un alemán un alemán de origen chileno, tiene origen alemanes también, y llegó a Chile después de como 20 años o 30 años, primera vez y estuvimos conversando sobre los sirios que están en Alemania. Y me dijo que a muchos sirios, cuando en el colegio o la universidad quieren estudiar otro idioma, eligen el castellano o el español. Entonces, él no sabía por qué, la verdad. Me dijo, ¿tienen una facilidad ustedes? Le dije, no, porque en el español está muy marcado el acento y la herencia árabe. Y eso hace como que a los árabes, ok, aquí hay muchas palabras en árabe, entonces elegimos el castellano. Y parece que a los árabes les gusta mucho el español porque en las universidades de Medio Oriente, sobre todo en las escuelas de literatura, tienen electivos de idiomas. Sí, Y muchas- suena muy bonito y para nosotros. muchos estudiantes eligen sobre el francés, sobre el inglés, el español.
el De español. hecho, todavía está, hay un instituto, antes se llamaba el Instituto Cervantes, creo que se llama ahora en Siria, que está Sí, en Cervantes todavía queda, todavía yo creo. está, pero también hay Sí, uno que es hispano, algo así, pero siempre hay alumnos, siempre hay. Entonces, sí, siento que también al árabe le gusta mucho el idioma español. Todavía me sí, quedan unos minutos, Abdallah, y no puedo dejar de preguntarte cuánto ya. a ti te costó aprender español. La verdad no puedo decir que me costó mucho, aunque sí me costó mucho, pero yo nunca tuve una clase particular o un curso de castellano. Tuve que aprender por mi cuenta directo en el mercado laboral, tuve que aprender del diccionario, de la computadora, del internet y ir a conversar con la gente, equivocarse y escuchar la corrección. Y ese es el camino más seguro para aprender un idioma. Y eso también lo ¿Aprendiste solo? ¿Aprendiste dónde? Al inicio aprendí solo preguntando a la gente. El único consejo que me dio mi padre, yo me acuerdo, dije, en castellano que tú escribes igual como lees. Y de ahí, y ahí como enseñar a alguien a nadar, la natación, digamos, la tirar directo al agua. Y eso justo lo que pasó conmigo. Llegué a Venezuela hace como 11 años casi y allí no hablaba ni una palabra en castellano. Y Entonces terminaste tu tenía, enseñanza media ahí, en español. sí, exacto, entonces tenía que aprender. Y ahí yo me acuerdo de la enseñanza media, cuando fui al colegio, la profesora juraba que yo no voy a salir del primer semestre. Y le llegaba el día siguiente con la tarea en dos idiomas, en árabe, en español, y me decía, ¿qué es eso? Y yo le decía, eso para ti, eso para mí. Porque tenía que trabajar en la computadora, traducir horas para poder, pero me ayudó mucho, la verdad, también, y la comunicación directa con los nativos. Y a mí hay un secreto también, que yo lo estoy intentando hacer con mis alumnos. Yo hablo y no me da vergüenza si me equivoco. Me equivoco una, dos, 10 veces, No importa. alguien me va a corregir y yo lo tengo que corregir, aprender y terminé hablando bien, gracias, o sea, hablando mejor que antes. Aprendo todos los días unas palabras nuevas en castellano y eso me gusta. Y el shock con el chileno, con el Oh, no, yo chileno. estoy hablando del español, no del chilenismo. Que tú dijiste, no, de Venezuela llego a Chile. Yo me manejo muy bien en el español, tenía un poco más de confianza, no como Exacto. otros árabes que llegan sin saber nada, pero te encontraste con un modismo Exacto, dialecto. créeme, de repente fue como aprender otro idioma. Al final, ya, lo que pasa es que los chilenos, a uno nuevo, cree que los chilenos hablan muy rápido, pero los chilenos no hablan muy rápido, hablan normal en su acento. Porque a mí me pasa en árabe, cuando yo estoy hablando en mi acento en árabe, hablo muy rápido. Entonces, los chilenos, entonces para mí tuve que desarrollar un poco la velocidad de entender dentro de mi cerebro para poder comprender y ahora cachai, al tiro. Al tiro. La palabra al tiro es una palabra totalmente chilena. Donde estés en Totalmente el y mundo, mentirosa, falsa. donde estés en el mundo, donde estés en cualquier parte, escuchas una persona que dice al tiro es chilena. Yo no sé si hay alguna palabra, yo creo que sí, en árabe, En Siria sí hay. A mí me shlona, extrañó que ocupamos shlona, al tiro. uno escucha Metler shlona, Sas. ¿a cuál? Metler Sas. Ah, claro, Váyase como al tiro, así como muy claro, rápido. pero hay palabras, shlona, que es totalmente siria, shlonek, Y y claro ahora que es Siria y iraquí también. claro, sí. Siria y iraquí. Ya Latif, a mí en lo personal la palabra Ya Latif me gusta mucho, me trae muchos Sí, recuerdos. iraquí. Abdala, bueno, muchas gracias por darte el tiempo, conversar con nosotros y Gracias a ti, también Nasrat. abrir este espacio también de conocer este idioma que día a día tiene más adeptos. Y bueno, sé que haces clases particulares, así que vamos a dejar tus datos En redes sociales. Árabe para, con Abdallah en Instagram. claro, ¿cuál? ¿Árabe con Abdala? Árabe con Abdallah. Y ahí les va a salir todos los. Árabe con Abdala entonces, porque estoy segura de que alguien va a querer aprender un poco del idioma y se puede ahora con la tecnología, no como antes, en mi época, con el diccionario en mano, a papel, Sí. ahora incluso con toda esta tecnología se puede aprender árabe. Bueno, muchas gracias Gracias a ti. Bienvenida. y no, y para ti también espero tenerte muy pronto también en el programa con otros temas.
One lottery ticket makes a big difference for our state students. And when I say big, I mean bigger than jackpot big. Since 2002, South Carolina students have benefited from more than $6 billion in lottery-funded scholarships and grants, including the Life, Hope, and Palmetto Fellow Scholarships. With every lottery play, you're supporting our students, and that adds up in a big way. That's why education is our middle name. Learn more at sceducationlottery.com/betteryou.